Volvemos con los expresidentes Samper, Toledo, Cerezo y Torrijos en este interesante programa de Destino 2011. Presidente Torrijos, nos quedamos con esa pregunta. En la reformulación, en repensar la manera en que América Latina debiera abordar el tema del narcotráfico con los Estados Unidos. ¿Qué se puede hacer? Y si sentimos algunos que hay algunos movimientos interesantes de parte de la política pública norteamericana en relación a nuestros países y el narcotráfico, se están dando pasos interesantes. La sola presencia de la secretaria Clinton en esta cumbre aquí en Centroamérica es un signo muy importante, pero hace falta algo. ¿Qué lectura le podría dar usted? En este tema del crimen transnacional se asemeja mucho a la posición que se asumió cuando se reconoce el problema del cambio climático. Aquí hay una responsabilidad compartida pero diferenciada. Y ahí se requiere de un mayor apoyo para que todos podamos hacerle frente a este problema. Ya como mencionabas, el tema es que no solamente hay países consumidores, ahora todos somos consumidores, desde quien produce en toda la vía hasta los países de consumo, que son efectivamente los países desarrollados. Y cabría, como se está haciendo ahora, la posibilidad de repensar una política que sin duda no está dando éxito, que traslada los focos de enfrentamiento en países donde tenemos una pobre institucionalidad que no es capaz ni está preparada para hacerle frente a los problemas de esta lucha contra el crimen transnacional. Los problemas, en la medida que México tiene éxito, se mueve hacia la frontera con Guatemala. En la medida que Guatemala los tenga, se van moviendo hacia el sur y viceversa, igual con Colombia. Y nosotros como país o área de tránsito siempre vamos a estar expuestos a un problema nacional y a un problema regional, y es un problema mundial, porque al final todos los países en el mundo tenemos este problema de cómo buscar una fórmula de trabajar con el narcotráfico, o para vencer el narcotráfico. Y esto requiere efectivamente de nuevos acuerdos. Imposible aceptar que el 70% de las armas que caen producto del narcotráfico vengan de los Estados Unidos. Con toda la tecnología que existe, no pareciera posible que no pudiera existir una tecnología que de alguna forma, con GPS o con cualquiera de estas fórmulas, te indique cuando pasa un arma de un estado a otro o de la frontera de los Estados Unidos hacia América Latina. Lo mismo que el control de los precursores químicos. No es tan complicado saber cuáles son las fábricas que producen los productos químicos para transformarlos en drogas. Entonces, si existe la voluntad y existe el compromiso por parte de todos, porque a todos nos está afectando el tema del narcotráfico, tiene que haber un trabajo en conjunto, y un trabajo en conjunto donde todos nos sinceremos. O sea, ¿cuánto ha bajado el consumo? ¿Cuánto hemos bajado en producción? ¿Qué pasa con los nuevos tipos de drogas que se están dando? Con las drogas químicas, que ya no solo se producen, ya no es un problema de hoja de coca, es un problema que se produce en cualquier ciudad de los Estados Unidos, o en Canadá, o en cualquier país de América Latina. Entonces es un tema donde sin duda tiene que haber una sinergia, un propósito compartido, donde no podemos descalificarnos, donde todos entendemos que tenemos que jugar un rol, pero que ese rol tiene que ser compartido, donde esperamos, si bien vamos a cumplir nuestro papel, esperamos que podamos tener una mejor colaboración con los países desarrollados y sobre todo en esta área con los Estados Unidos. Mejor inteligencia que nos hace falta, más capacitación para nuestras fuerzas policiales, mejor entrenamiento para un sistema judicial que funcione. Tenemos sistemas judiciales donde las penas son enormes, pero cuando se aplican es realmente muy flexible. En los Estados Unidos tal vez las penas no sean tan grandes, pero son más rígidos en la aplicación de las penas. Entonces tenemos mucho que compartir y mucho que ganar en la experiencia de ambos países, desde distintas perspectivas, pero entendiendo que hay un problema que nos afecta a todos. Excelente. Hay un tema que se pone sobre la mesa, especialmente en el caso del Triángulo Norte Centroamericano. Vivimos aquí una guerra tremenda donde afortunadamente alcanzamos la paz todos los países, precisamente gracias a una iniciativa aquí del presidente Cerezo, donde convocó a todos sus colegas centroamericanos en aquella memorable reunión de Esquipulas, y de ahí se vinieron todos los procesos de diálogo. Como consecuencia de los acuerdos de paz en Guatemala y también en los otros países, pero especialmente en Guatemala, los guatemaltecos hemos ido más allá de esos acuerdos, incluso en lo que fue la desmovilización del ejército de Guatemala. Fuimos mucho más allá en la reducción del ejército, al grado
que hoy nuestro ejército es más pequeño que la Policía Civil de Costa Rica, ¿verdad? Si bien tenemos que ir en un fortalecimiento institucional, en recomponer todo y revertebrar el sistema de justicia para que éste sea eficaz y eficiente, a mí me gustaría escuchar la opinión de los cuatro, empezando por el presidente Cerezo, sobre qué sucede con reactivar a las Fuerzas Armadas y ponerlas al servicio precisamente de la seguridad nacional. Guatemala tiene 60 puntos ciegos en la frontera con México, totalmente desatendidos, donde se trafican armas, migrantes, narcotráfico, etcétera, etcétera. La pregunta, presidente Cerezo, ¿hay que reactivar, recomponer, reformular la acción del ejército de Guatemala en la lucha por alcanzar la paz social y la seguridad? Bueno, si nosotros miramos el ejemplo de México, nos damos cuenta que sacar al ejército es una buena decisión de carácter inmediato, pero que tiene una serie de problemas y de consecuencias para el futuro. Es decir, las Fuerzas Armadas están hechas para intervenir en determinado tipo de actividades concretas y para reaccionar rápidamente ante cierto tipo de amenazas que podría ser en este caso el narcotráfico. Por lo tanto, si hablamos específicamente de Guatemala, yo tendría que decir que sí, es necesario en este momento reactivar a las Fuerzas Armadas por una sencilla razón. Es muchísimo más fácil reactivar a las Fuerzas Armadas que tener una policía perfectamente profesionalizada, capacitada, porque además tiene que sufrir un proceso de limpieza interna dentro de la policía de Guatemala que fue corrompida durante algunos años y fue penetrada por precisamente los grupos del narcotráfico. Fue muy grave. En este gobierno del presidente Colón se han tenido que cambiar como 3 o 4 cúpulas de la Policía Nacional. Y el dilema nuestro fue que no se siguió el proceso lógico que se había suscrito en los acuerdos de paz. La reducción del ejército era un requisito para fortalecer el poder civil. No era simplemente por reducir al ejército, sino que era para fortalecer el poder civil, pero se tenía que seguir un orden inversamente proporcional. A más policía, menos ejército. Pero lo que sucedió fue al contrario, es decir, en los últimos 2 gobiernos se produjo una situación en la que se redujo mucho el ejército y en el último, antes del presidente Colón, se redujo drásticamente, de 33,000 hombres a 6,000, y entonces eso fue una tragedia porque se dejaron un montón de lugares sin cubrir. Guatemala tiene una frontera efectivamente con México de más de 900 kilómetros solo de selva, y entonces ahí pues se volvió un lugar de filtración de fuerzas al punto de que se han encontrado zonas completas controladas por los narcos. Y no vamos a decir si fue de buena o de mala fe, pero fue muy sospechosa las decisiones porque fueron exactamente en el área de los corredores del narcotráfico. Pero al mismo tiempo no se corrigió a la policía, sino que al contrario se comprometió a la policía en una serie de acciones de carácter ilegal que están siendo investigadas en este momento por la CICIG y por algunas otras organizaciones de los derechos humanos. Por lo tanto, en este momento yo creo que la reactivación del ejército es más rápida y sí hay que seguir el procedimiento correcto de tener una policía que, cumpliendo con todos los requisitos legales de un Estado de Derecho, que tenga la capacidad de enfrentarla. Pero como digo, sí también participo completamente de lo que han dicho los señores presidentes con anterioridad. Esto tiene que ser una política de Estado, porque no es algo que se pueda resolver de un día para otro ni en un solo gobierno, y por lo tanto los partidos políticos, aunque ahora la seguridad es un elemento crítico en el proceso electoral, los partidos políticos tienen que entender que hay ciertas políticas como la modernización del sistema tributario, como la seguridad, como la educación, como la salud y el problema del cambio climático, que o son políticas de Estado o simplemente cualquier cosa que se haga en un periodo gubernamental es un fracaso. Gracias, presidente. Presidente Samper, su opinión. A nosotros nos fue bien con la policía. Cuando yo llegué al gobierno, la policía estaba en las mismas condiciones que señala el presidente Cerezo. Hicimos una purga, sacamos 4.800 oficiales, verdad sabida, buena fe guardada, tecnificamos la policía. Esta lucha contra el crimen organizado requiere unos altos contenidos de inteligencia electrónica. Estamos lidiando con un enemigo grande y bien equipado. Creo que no le ha ido tan bien a México con el tema de meter el ejército, pero obviamente México lo tuvo que meter porque tenían 2.200 policías locales
y cuando llegaban a combatir el narcotráfico aparecían en muchos sitios las bandas locales aliadas con las policías locales contra el ejército. Era inevitable que lo hiciera, pero entiendo que ahora están volviendo a fortalecer su policía federal, pero repito, en cada país las circunstancias son distintas, ¿no? Pero sí se requiere en cualquier caso que haya un fuerte apoyo de inteligencia de radares de interdicción, inteligencia para capturar embarques. O sea, este es un tema de una alta tecnología que cuesta mucho. Yo quiero enfatizar que además de la integración regional, no puede Centroamérica sola hacer este trabajo, no puede financiarlo. Aquí tenemos que inventarnos otro proceso de Esquipulas, pero para la lucha contra el crimen organizado. Ya las cifras sobre homicidios en Centroamérica son muy altas. Muy altas. Están por el doble de la región. Entonces yo creo que eso lo que está indicando es que la situación se está deteriorando y hay que actuar con rapidez. Muchas gracias, presidente. Presidente Toledo, nos queda un minuto en este bloque para despedir nuestro programa. Solo permítame felicitar al presidente Benicio Cerezo por esta iniciativa de su fundación. Creo que permite enfrentar conjuntamente los temas cruciales de la región centroamericana, pero también de América Latina. Cuando yo fui presidente tuve que introducir el ejército, porque la geografía peruana es muy agreste, es muy complicada, y hay bolsones donde no pueden entrar. Y la montaña, la sierra es muy complicada. Y es cierto que la policía está entrenada para las Fuerzas Armadas están entrenadas para otro tipo de conflicto. La combinación de las fuerzas policiales con las Fuerzas Armadas, tecnología e inteligencia son cruciales. Son cruciales. Pero un punto último. No termina cuando termina un presidente. Yo he terminado el 2006. Se ha agudizado más el problema. Y si no llevamos como región una estrategia concreta de cómo lo enfrentamos y exigir como contrapartida a los países consumidores, va a ser muy difícil. Política de Estado, pero en ambos bloques. Muchísimas gracias, presidentes, por esta comparecencia en Destino 2011. Se los agradecemos, ha sido un privilegio para nosotros en casa y, por supuesto, para el pueblo de Guatemala, para nuestra teleaudiencia que ha compartido esta noche con nosotros. Al presidente Cerezo, de nuevo nuestro agradecimiento y felicitación por la iniciativa de la Fundación Esquipulas. Y esperamos tenerlos más seguido por Guatemala, que los aprecia y los admira mucho. Con ustedes el próximo domingo en Destino 2011. Muchísimas gracias por estar con nosotros.